Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar del mercado de Les Halles de París y de Victor Valter. Realmente yo quería hablaros de Victor Valter porque yo provengo de la escultura y entonces para mí la arquitectura es una escultura a otra escala. Pero resulta que el mercado de los Halles es muy interesante, no sé cómo se dice porque no sé francés. Y, y entonces tuve una duda existencial antes de hacer este canal. Y es si hablaros del mercado o hablaros del arquitecto. Pero resulta que estuve investigando la historia del mercado con mayor profundidad. Yo conocía un poquito, pero no la conocía toda, vamos, ni por asomo. Y yo sé que hubo, cuando se hizo el Centro Pompidou, allí hubo toros y comedia, pero qué va, si eso fue nada al lado de lo que había habido antes y con lo que habría después. O sea, fue tremendo, tremendo, porque es como un lugar de desencuentro para los parisinos, ya que ni las autoridades políticas han tenido en cuenta al ayuntamiento, ni el ayuntamiento a los que viven allí, ni a los vendedores, en fin, un lío. Ahora parece que con el siglo XXI, me parece que se inauguró en 2016 por ahí el nuevo mercado de Les Halles, pero hasta llegar ahí, madre de mi vida. Bueno, entonces lo que voy a hacer vamos a hacer como el juicio de Salomón. 50-50, o sea, os voy a hablar de la biografía de este arquitecto que era el cometido inicial, que va a ser cortito, y en el blog voy a poner la historia de Les Halles, larguísima, para que le pueda interesar. Esta historia es de José Antonio Blanco, de un blog que luego pondré la fuente, porque obviamente lo que no puedo es daros una conferencia. Es muy interesante todo lo que cuenta, además está ilustradísimo, no sé cómo, es gigantesco. El mercado de Les Halles, bueno, voy a ver si os cuento un poco la biografía y os voy contando el mercado de Les Halles. El mercado de Les Halles realmente procede del Segundo Imperio. ¿Qué puedo yo contar? Pues bueno, voy a contaros la biografía y poco a poco voy haciendo digresiones conforme vaya contando la vida de este señor, que va a durar nada más que 2 o 3 minutos, muy poquito, porque no quiero... Su biografía no me interesa tanto como ser humano, sino como arquitecto que es capaz de llevar adelante un proyecto muy interesante que lo copiarían en todos sitios. O sea, he estado viendo, mirad, este es el mercado de Les Halles. A ver, aquí hay menos reflejos si me pongo en este lado. Bueno, yo veo y veo el mercado de mi ciudad, es más pequeño, porque esto eran 12 naves que se hicieron 10 entre 1954 y 1957 y la última se hizo en el año 30 y tanto. Era el mercado más grande del mundo. Todo esto es hierro, cristal, etcétera, que es lo que se hacía en aquella época. Estamos en el siglo XIX, a mitad del siglo XIX. Bueno, durante 100 años, este es el arquitecto. Estas son las 12. Es muy bonito, ¿eh? Hay una que está en Yokohama. Lo tiraron. Pero bueno, os voy a decir una cosa. El Centro Pompidou hubo una polémica, porque yo lo sé, porque está hablando de su arquitecto, una polémica porque se llevó por delante este mercado, ¿no? Pero es que cuando se hizo hubo una polémica y una muy fuerte porque ellos se llevaron por delante toda una zona medieval muy interesante de París. O sea, siempre tiene un coste tremendo, ¿no? Pero esto ha sido motivo de pelea entre, ¿qué digo yo? Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand, ¿cómo se llama el otro? Ay, no me acuerdo, el que fue presidente. Bueno, una cosa tremenda, pero sobre todo lo que ha sido es un lugar de desencuentro entre arquitectos, ciudadanos, vendedores, porque mirad, la alternativa que le dieron, esto va a estar funcionando durante 100 años, ¿eh? Pero claro, a los 100 años de pronto pues se dieron cuenta que la ciudad era el estómago de París, era el mercado más grande del mundo. Pero claro, durante 100 años llega un momento en que París ha crecido tanto, tanto, de hecho, son no sé, la extensión que tiene, que pilla el distrito 3, el distrito 4, el distrito 5, el distrito 6, una cosa tremenda, tremenda. Entonces llegó un momento en que dijeron fuera. Y entonces se creó el nudo ferroviario más importante, se crea ahí, hay como un hueco, se crea también el Pompidou, se crea una serie de cosas, pero la alternativa que da, cada una de esas naves estaba dedicada a una cosa, al cuero, a la carne, al pescado, tal, ¿no? Y en las calles de alrededor se vendía la fruta y la verdura.
¿Qué puedo deciros? Todo esto lo voy a contar en el blog, que ya os digo que no es mío, pero que en fin, esto es un espacio de difusión y lo voy a poner tal cual lo he visto porque es súper interesante. No sé si se llama, creo que es del año 2015, Network, y entonces ahí narra toda la historia que le puede interesar, porque muchas veces me escribí estudiantes de arquitectura. Esto realmente es difusión. Entonces va a estar toda la historia del mercado de las Salles, con todo lo que conllevó. Ya sabéis que Haussmann es el alcalde que lleva adelante una reforma urbanística en París en el siglo XIX, que después que fue totalmente puntera, fue muy interesante, porque París tenía unos problemas de calles malsanas, se hizo gigantesca la ciudad y había muchísimas, bueno, eso también ocurría en un montón de sitios, ¿no? Muchísimas epidemias, porque las casas estaban mal ventiladas, etcétera, etcétera. Ya Napoleón ya empezó a hacer reformas y a cargarse, pero Napoleón lo hacía también, quería también hacerlo del mercado, lo hacía desde una perspectiva de, ¿cómo diría yo?, de tener calles por donde pudiera entrar el ejército, porque claro, porque tenía un trazado medieval y eran calles como muy angostas, muy recortadas y tal. Entonces pero hizo, lo que pasa es que no le dio tiempo a lo del mercado, pero tenía planeado también una reforma en el mercado porque me parece que el mercado estaba en Le Marais, se escribe Marais, son marismas, que es una zona pantanosa y era malsana, ¿no? Entonces, todo esto, el problema de estas ciudades que son tan gigantescas, estas megalópolis, es que resulta que cuando se hace el mercado de Les Halles, cuando se proyecta, porque todo esto viene del siglo XII para acá, pues son zonas marginales a la salida de la ciudad, pero es que ya llega un momento que está en el centro, en el puro centro de la ciudad, y entonces, claro, cuando desplazaron este mercado se lo llevaron a un lugar que estaba lleno de prostitutas, drogadictos, que lo que había alrededor eran personas que no tenían capacidad económica para comprar en ese mercado, con lo cual los del mercado allí, que es lo que vendían, porque sus potenciales clientes no tenían dinero, y era además una zona peligrosa donde la gente no quería ir, hasta que se ha llegado a la solución del siglo XXI, ya os digo, pero de hace nada, y todo esto viene arrastrando desde que en los años 60, 70, todo esto se traslada. Pero todo esto no quiero, voy a contaros la biografía, todo esto va a estar en el blog y no quiero tampoco, digamos, saturaros de información porque el cometido de este blog es todo lo contrario, es más como un pasavolante, ¿no? Así que voy a contaros la biografía y ya sabéis que en el blog tenéis la historia del mercado de Les Halles, que es muy, muy interesante. Quien haya estado en París sabe perfectamente que cuando se sube al metro y se va a un departamento, a lo mejor se cree que está en África. Es que a mi madre le pasó que iba con su amiga y estaban tan despistadas que iban a misa y se meten en un sitio donde estaban las tablas de la ley y después resulta que es que se habían metido en una sinagoga y después se van por ahí a pasear por el metro, que hace mucha gracia, porque yo le preguntaba, mamá, ¿quién hay por la calle? Y me decía, pues otros viejos de Europa como yo, porque los jóvenes están trabajando, se lo pasaban estupendamente, ¿no? Y una de las cosas que contaba es que se subían al metro y decían, ay, pues donde nos lleve, y de pronto llegaron a un sitio que era no, se escribe en inglés, no zone, o sea, un sitio donde no va ni la policía, y decía mi madre, a que parece que estamos en África, y entonces, pues fueron a una peluquería, dice, todos eran negros, pero súper cariñosos con ella, y buen rollo, iba un grupo de amigas, y las cosas que me contaba de París, decía mi madre, ¿dónde nos hemos metido? Pero todo lo contrario, dice que había unos mercadillos preciosos, que había comida, que compraron comida hecha, todo africano, y que se lo pasaron súper bien, y después le dijeron en el hotel, ¡ay! ¿Dónde se han metido ustedes? ¿Dónde se han metido? Y decía, pues donde nos ha llevado el metro, porque París para ella era una aventura, no le apetecía nada Disney y cosas de esas, todo lo contrario, le apetecía, digamos, la diferencia que hay racial, que para la gente de determinados países molesta, sin embargo, para los de sitios pequeños resulta curioso que haya barrios chinos, barrios africanos, barrios no sé qué, y aquellas iban felices por la mañana por allí paseando y se lo pasaron muy bien, la verdad. Bueno, ay, madre mía, que estoy contando lo que no es. Voy a contaros la biografía de Víctor Valar y ya os digo que el mercado de Salles se queda para el blog, que no es mío, sino de José Antonio Blanco, y pondré la fuente abajo que le interese dar una opinión. Me ha parecido maravilloso, de todo lo que he leído me ha parecido lo más completo, lo que pasa es que es infumable, porque sale nuestro Bofil, que le decían que era un protegido de Giscard d'Estaing, después Chirac, que peleaba con Giscard, Mitterrand, que peleaba...
aquello largo como un día sin pan, todo pobre gente del mercado de Salles, pobre gente, porque lo debió de pasar fatal. De ser una persona, tenían todos unas mesitas que eran 2 por 2, todos tenían el mismo tamaño, ¿eh? De ser el corazón de París, de ser un mercado emblemático, de ser, ¿cómo se llamaba? El estómago de París, que decía Émile Zola, que publicó una novela que se llamaba así, a ser, no sé, a vender en un barrio marginal peligroso lleno de traficantes de drogas, donde nadie compraba, bueno, una cosa tremenda. Bueno, voy a contaros. Víctor Ballard realmente vive entre 1805 y 1874. El mercado que construye es totalmente puntero y se lo copian en todos lados. En Valencia, es que los que conozco bien son Valencia y Almería, que son las ciudades donde he vivido. Pero vamos, son Les Halles en pequeño, más lujoso en menos. Bueno, Víctor Ballard es un arquitecto francés que trabaja en París durante el Segundo Imperio. Vamos a espacio temporal, eje sincrónico diacrónico. Es hijo de otro arquitecto que se llama Louis Pierre Ballard. Ya sabéis que los arquitectos en el siglo XIX, a raíz de la revolución industrial, ellos llevaban un maestro de obra y realmente se dedicaban más a decorar, ¿no? Y a partir de cuando los ingenieros casi que le comen el terreno porque las demandas sociales eran muy grandes, porque hay un grandísimo desplazamiento después de la revolución agrícola, la revolución industrial, de campesinos a la ciudad, y de pronto tienen que construir ciudades en poquísimo tiempo, pues entonces resulta que se tuvieron que poner las pilas, y entonces las escuelas de arquitectura tuvieron que tener nuevas asignaturas, etcétera, resistencia de materiales, porque tenían el ferrocarril, el desafío del ferrocarril, la infraestructura, ¿no? Las naves industriales, las ciudades y tal. Entonces un arquitecto no se dedicaba a hacer villas como la de Palladio, que todavía sigue siendo un canon, sino que tenía que construir pues naves industriales, edificios con muchos pisos y tal, y para eso tenía que tener, digamos, otra cualificación. Aunque en realidad, si nos fijamos, nadie de los grandes tiene cualificación de arquitecto, incluso hoy día. Pero en fin, no quiero ser malvada, que tiene mucha idea de cuerpo. Bueno, vamos a nuestro Víctor Ballard. En 1823 estudia arquitectura y pintura en la Escuela de Bellas Artes de París, que está junta, como tiene que ser. A los 28 años obtiene un gran premio, que es el proyecto de una escuela militar. Después le dan también el premio de, ¿cómo se llama? La beca, aquí se llama en España la beca Roma, que muchas veces os he hablado de ella, ¿no? Que hay un colegio español en Roma que es con un templete de no me acuerdo quién, renacentista, precioso. Bueno, pues los franceses tienen también, aparte de una iglesia, San Luis de los franceses, tienen un colegio francés en Roma que es la Villa Medici. Y entonces tienen también, había que hacer el gran tour para los artistas, ¿no? Y entonces conseguir esa beca, porque esa beca estás becado, y eso es territorio francés o territorio español dentro de Roma, pertenece a la embajada, ¿no? Y tiene una biblioteca maravillosa, te dan estudios, te dan una habitación y te dan un estudio para que puedas trabajar, y te dan un sueldo. Y muchas veces suele durar 2 años, pero normalmente se suele te puede llevar una persona, aunque realmente no debe. Todo el mundo se llevan a los novios, las novias, según su afinidad de género, y suele ser una experiencia maravillosa. Y entonces él consigue la beca de Roma para hacer el Grand Tour, y le influye muchísimo. Consigue una beca para una estancia en Italia entre 1834 y 1839. Se tira 5 años. Donde realiza estudios. Si justifica que estás haciendo un doctorado, como por ejemplo yo estuve allí y me estuvieron contando que había uno que estaba siguiendo a Velázquez, la estancia de Velázquez, estaba investigando la estancia de Velázquez en Roma para hacer un doctorado, no sé qué. Entonces decía que con lo que había conseguido no necesitaba más tiempo, y entonces se lo dieron, ¿no? Pero había fotógrafos, había bailarinas, había pintores, había dibujantes, había de todo, porque todos son artistas, un arquitecto también. Bueno, y entonces él se dedica a los estudios de arqueología y dibuja muchísimo. Dibuja las reconstrucciones de obras antiguas como el Partenón de Roma. En 1833 gana, ya lo he dicho, la beca de Roma de la Escuela de Bellas Artes de París. Del 34 al 39 está en Roma como pensionado en la Villa Medici, que es una preciosidad. El Colegio Español es una preciosidad también. Es que no me acuerdo cómo se llama el templete que tiene. Que tiene además una pintura mural valiosísima. Es una obra bestial.
que está hecho por uno de los grandes del Renacimiento, un colegio antiquísimo. Bueno, la Academia de Francia en Roma está entonces bajo la dirección de Ingres, Dominique Ingres, nada menos tenían de director. A su regreso dicta clases de teoría de la arquitectura de la Escuela de Bellas Artes y en 1842 es nombrado inspector municipal de obras y no me acuerdo, y colabora con Haussmann en la reconstrucción de París. Mirad, tengo que memorizar todos los días muchísimas cosas y algunas veces se me olvidan los nombres. La idea no se me olvida, porque como memorizo todos los días, memorizo y algunas veces tengo una chuleta con las fechas, pero bueno, algunas me las sé. Y bueno, cada vez memorizo mejor. Creo que podría ser una oposición, aunque ya no tengo edad. Bueno, su obra más importante es El mercado de Les Halles, que también... No, uy, 1854, no, esta me la sé, 1859, que es de lo que os voy a hablar en el blog, que es El vientre de París, que dice Émile Zola, que hace una novela así que se llama El vientre de París y habla del mercado de Les Halles. El edificio está unido a, como he dicho antes, os lo vuelvo a enseñar. Cha, 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 cha. Mercado de Les Halles. ¿Mm? Se construye a la manera de la época, con hierro, con forjado, con hierro colado, esas columnas tan bonitas. Pero ellos arrasan zonas inmensas medievales parisinas, que es una pena también. Bueno, el edificio está unido con hace 12 naves industriales, 10 las hace él y 2 se hacen más tarde en el año 30 y tanto, 1930 y tanto. El edificio está unido con el sistema viario, fijaros qué maravilla. A mí me llamó la atención, estuve en el Concorde Lafayette, que tenía el mismo hotel bajo, podías coger el metro, te bajabas con el ascensor y podías cogerlo. Digo yo, qué buena idea. Entonces, él utiliza, o sea, une Les Halles con el servicio viario del entorno y con la estación de Oriente. Bueno, el proyecto ofrece una arquitectura ingrávida, muy bonito, con un esqueleto de hierro fundido. Se ha reproducido tanto, la de mi ciudad se construyó a principios del siglo de 1921, por ahí creo, o no sé, no me acuerdo, pero a principios del siglo XX, o quizá antes, no lo sé. Y es que es una copia, bueno, una copia en pequeñito. Y bueno, el tejado lo tiene de hierro forjado y después la estructura se rellena con cristal y muro de ladrillo. Esto recuerda mucho a las construcciones inglesas que es victoriana, ¿eh? Me recuerda, lo sé. Están los pabellones, tienen una cubierta de cristal, porque está cristal y hierro colado, forjado también, en forma de cruz, y se comunican entre sí por vías de tráfico e incluyen en cada planta 2 naves laterales y una nave central más alta. Tiene forma de cruz, ¿eh? La luz natural penetra por esta última y es que era importante porque había muchísimas epidemias y por la cubierta de cristal. Bueno, el complejo está formado por un sistema de módulos de edificios por las medidas estandarizadas, como he dicho antes, las superficies de la gente que vendía, que era 2 metros por 2 metros. Nadie tenía más de eso. En 1860, Bartras se hace cargo de la construcción de la iglesia también de San Agustín. Él tenía un cargo eclesial, no un cargo eclesial, sino como arquitecto y tal, pero después se lo quitan porque dice que no hace demasiado caso. Pero bueno, ahora mismo construye en 1860 lo de la iglesia de San Agustín. Bueno, cuando hacen el mercado de Les Halles, rompen todo lo que era medieval y dejan 2 iglesias, no me acuerdo cómo se llaman, la que se utilizan materiales de hierro fundido, cristal, todo eso, las iglesias que construye ahora. Y lo que hace es que combina préstamos de principios del Renacimiento y del Barroco. Espero que os haya gustado. Mañana volveré con los Gonzaga, que os va a encantar. Hasta mañana.